Jamás imaginé que terminaría esposado en la parte trasera de una patrulla, bañado en la sangre de mi propio hermano. Y menos frente a todos mis vecinos, que me miraban con la boca abierta y sus celulares grabando. El rojo y azul de las sirenas pintaba la fachada de mi casa mientras yo pensaba, neta, esto me está pasando. ¿Cómo carajos llegué hasta aquí? Esa es la pregunta que todavía me hago. Todo ocurrió hace poco y les juro que fue la experiencia más traumática de mi vida. Aún tengo las manos temblorosas al recordarlo. Solo las personas que estuvieron en el juicio conocen toda la historia y la mayoría ni quieren hablar del tema. Por eso estoy aquí, confesando todo como si le hablara a una cámara, con la esperanza de sacarlo de mi pecho de una vez por todas. Mi historia comienza en una humilde colonia de Guadalajara, donde crecí rodeado de caos. Mis papás eran adictos a las drogas y nuestro hogar parecía un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero sin milagro al final. Mi papá a veces cocinaba cristal en la cocina y mi mamá se inyectaba quién sabe qué en el baño. Desde morrito viví entre jeringas, gritos y visitas de tipos peligrosos. Para colmo, tenía un hermano mayor que era la adoración de mis padres porque le seguía el juego a sus vicios. Él también terminó siendo un adicto y un abusivo. Yo, en cambio, desde niño me prometí no caer en lo mismo. Ponte las pilas y sal de aquí como sea, me decía a mí mismo cada noche mientras escuchaba a mis padres pelear en la sala. Iba a la primaria con ropa vieja y zapatos con agujeros. Las vecinas chismosas susurraban que seguro esos niños ni de comer tienen. Me daba tanta vergüenza que a veces ni quería salir al recreo. Y mi hermano. Él se burlaba de mí por intentar hacer la tarea entre tanto relajo. Recuerdo una vez que yo estaba tratando de leer bajo la luz de una veladora porque nos habían cortado la luz. Él llegó tambaleándose, apestando a mota, y de la nada me apagó la vela con los dedos. Se rió en mi cara. ¿De qué te sirve estudiar? Ni creas que eres mejor que nosotros, pinche morro sabelotodo. ¿Quién hace eso? ¿Quién le apaga la única luz a un niño que solo quiere escapar de esa vida? En ese momento, con el cuarto a oscuras y lágrimas en mis ojos, pensé, algún día voy a largarme lejos de todos ustedes. Tenía apenas 11 años, pero la rabia y la determinación ya ardían en mi pecho. A pesar de todo, la escuela se volvió mi refugio. Me adelantaron un grado por buenas calificaciones y a los 10 años ya estaba en primero de secundaria mientras mis compañeros tenían 12. Aprendí inglés escuchando canciones y viendo películas piratas que compraba en el tianguis. Incluso empecé a estudiar japonés por mi cuenta, sí, medio friki, lo sé. Para los 12 años podía defenderme en 3 idiomas. Suena exagerado, pero era mi manera de sentirme vivo, de soñar con un futuro mejor lejos de la miseria de casa. Mientras tanto, mi hermano mayor seguía el camino opuesto. Lo corrieron de la secundaria por vender pastas, drogas en el baño. Le valía madre todo. Se la pasaba en la calle con amigos igual de lacras, robando oxxos o metiéndose en peleas. Cada vez que volvía a la casa con un ojo morado, mi mamá le ponía árnica y le decía que tuviera cuidado, pero nunca que dejara esa vida. A mí, en cambio, apenas si me dirigían la palabra, excepto para gritarme si no lavaba bien los trastes. A veces sentí envidia de que mis papás le pusieran atención a él, aunque fuera mala atención, pero también le tenía miedo y coraje. Un día, tendría yo unos 14, mi hermano me obligó a acompañarlo a una vuelta. Flash, estoy en la parte trasera de una combi destartalada mientras él hace un intercambio de bolsitas con un tipo. Yo solo quería desaparecer. Cuando regresamos a la casa, me juré que esa sería la última vez que me verían envuelto en sus porquerías. Desde entonces lo evité lo más que pude. A los 15 años, milagrosamente, terminé la prepa con puros dieces. Mis maestros decían que tenía un futuro brillante, que podía llegar lejos. Yo les creí. Mi sueño era estudiar administración de empresas en la universidad y luego trabajar en el extranjero, quizás Estados Unidos, Japón, donde fuera, con tal de salir de aquel infierno familiar. ¿Por qué no vi las señales? Me pregunto ahora. Las señales de que huir no sería tan fácil. Cuando cumplí 18, la vida me dio un giro agridulce. Mis papás fueron encontrados sin vida en nuestra propia sala, sobredosis, los dos al mismo tiempo. Recuerdo llegar de clases y ver las patrullas y la ambulancia afuera. Mi corazón se detuvo. Entré corriendo y los vi ahí rodeados de paramédicos. Mi mamá ya estaba tapada con una sábana. Mi papá aún tenía los ojos entreabiertos, vidriosos, como si aún estuviera viendo otra realidad. Vomité en ese instante en plena banqueta, con los vecinos mirando morbosos desde lejos. Y mi hermano, él estaba de pie junto a la puerta, con los puños cerrados y la mandíbula tensa, mirándome fijo. Sus ojos, había algo en su mirada que me heló. Era odio. Nunca olvidaré lo que me soltó con un susurro frío mientras pasaba junto a mí. Es tu culpa. Por largarte todo el día los dejaste solos.
Me quedé pasmado. ¿Acaso él de verdad me culpaba a mí, un chamaco de 18, de algo tan terrible? Esa noche, después de las preguntas de la policía y de que se llevaron los cuerpos, mi hermano simplemente desapareció. Ni siquiera fue al entierro al día siguiente. Yo los enterré solo, con un par de tías lejanísimas y algunos vecinos de pena. La gente susurraba que mis padres habían sido unos viciosos, que en paz descansen, y sobre mí decían, pobre chamaco, quedó huerfanito, ojalá y no salga igual. ¿Qué va a decir la gente? Pues ya lo estaban diciendo todo. Yo solo aguantaba, con el rostro duro, tragándome el dolor y la vergüenza. A pesar de todo, no abandoné mi camino. Entré a la Universidad de Guadalajara con beca. Estudié administración de empresas como quería. Casi no pensaba en mi hermano durante esos años. Para mí era mejor creer que no existía. Su ausencia era un alivio. Supe por rumores que andaba metido en ligas de fútbol llanero y que vivía con unos amigos en Tepito, sí, el barrio bravo de la CDMX, ni idea de cómo acabó allá, pero nunca me llamó ni yo a él. Mejor así. Avancé con mi vida lo mejor que pude. Terminé la carrera con honores. Por desgracia, la vida real no es como uno planea. Fast forward, a los 30 años, yo no era ese exitoso ejecutivo viviendo en el extranjero que había soñado. En lugar de eso, tenía un empleo, X, en una oficinita de la Ciudad de México, un matrimonio que comenzaba a fracturarse y dos hijos pequeños a los que apenas veía por andar deprimido. Sí, deprimido. Pongo comillas porque en ese entonces ni yo quería aceptar que lo estaba. Pero lo cierto es que caí en una depresión profunda. Me sentía un fracasado, tenía un sueldo promedio, una vida promedio y un resentimiento constante conmigo mismo por no haber llegado más lejos. Mi esposa al principio intentó ayudarme, vamos a terapia, amor, habla conmigo, ¿qué te pasa? Pero yo ni sabía por dónde empezar. Tenía un caos emocional dentro, la infancia traumática, las expectativas altísimas que yo solito me eché encima y ese sentimiento de vacío que no me dejaba ni sonreír cuando jugaba con mis niños. Empecé a volverme un zombie. Iba al trabajo, hacía lo mínimo, regresaba a casa a encerrarme a ver la tele o dormir. Dejé de convivir, dejé de esforzarme. Mi esposa lloraba de impotencia. Un día, cuando yo tenía 33 años, ella explotó. Me dijo entre lágrimas y gritos que ya no aguantaba más, que yo no era el hombre del que se enamoró, que mi negatividad estaba hundiendo a toda la familia. Y se fue. Se llevó a nuestros hijos y se fue a casa de su mamá en Guadalajara. Me quedé solo en nuestro departamentito en la ciudad, rodeado de recuerdos, los juguetes que mis hijos no pudieron llevar, la taza de café de mi exesposa aún en la mesa, las fotos de nuestra boda mirándome con reproche. Caí más hondo. Pensé en quitarme la vida, no les voy a mentir. Varias noches me senté en el balcón del quinto piso con la intención de saltar. No valgo nada, me decía, soy igual o peor que mis padres. Tenía 33 años y sentía que mi historia estaba acabada. En medio de esa oscuridad, una persona apareció en mis pensamientos de forma inesperada, mi hermano, aquel cabrón al que no veía desde hacía más de una década. Por alguna razón imaginé su voz burlona diciéndome, pues no que muy chingón, mírate, dando lástima. Y aunque parezca loco, eso me hizo levantar el teléfono y marcarle. Ni siquiera sabía si seguía con el mismo número, pero lo intenté. Necesitaba hablar con alguien que me conociera, aunque fuera él. Sonó y contestó. Su voz sonó mayor, pero curiosamente amable. ¿Qué húbole, carnal? Tanto tiempo. Me dijo como si nada. Tragué saliva y le conté un poco, que estaba solo, que andaba mal. Se hizo un silencio raro. Yo esperaba un insulto o una burla. Pero suspiró y me dijo, pues vente pa' Guadalajara, güey, acá vemos qué pedo contigo. Para eso somos hermanos. Mi hermano, el desgraciado que me arruinó la infancia ofreciéndome ayuda, no lo podía creer. Dudé. Pensé que tal vez realmente había cambiado. La vida nos había golpeado a ambos, quizá ahora valoraba a la familia. Tenía tanta necesidad de apoyo que me aferré a esa esperanza. Le dije que iría. Como andaba sin un quinto, vendí mi coche a prisas y con lo que saqué compré un boleto de autobús de F Guadalajara. Fueron 7 horas de camino en las que casi me arrepiento y me bajo en cada parada. Iba sudando frío, pensando, ¿y si al llegar me corre a patadas? ¿Y si solo se está burlando? Pero ya no tenía nada que perder. Llegué a la nueva central de Guadalajara de noche, con una mochilita y 1000 dudas. Para mi sorpresa, ahí estaba mi hermano esperándome en el andén, sosteniendo un cartón con mi nombre como chofer de Uber. Lo vi y me costó reconocerlo. Traje caro, reloj brillante, cabello bien cortado. Parecía fifí. Me dio un abrazo fuerte y hasta me levantó en vilo unos segundos. Yo estaba tieso sin saber si corresponder. «Qué flaco estás, cabrón», me dijo riendo mientras me soltaba, «pero estás en tu casa, vas a ver que acá te compones». Su casa, por cierto, resultó ser una casota.
Cuando entramos al fraccionamiento privado donde vivía, con guardia de seguridad y todo, me quedé boquiabierto. Pasamos junto a jardines impecables, fuentes y casotas con cochera para 2 coches. Nada que ver con la cuartería donde crecimos. De verdad este güey vive aquí. Al llegar me presentó a su esposa, mi cuñada. Una mujer muy guapa, de mirada gentil, que me recibió con un abrazo cálido. ¿Quién eres tú y qué hiciste con mi hermano? Quería preguntarle porque no entendía nada. Él me mostró la casa orgulloso, pisos de mármol, alberca pequeña en el patio, cuadros caros en las paredes. Yo apenas podía procesarlo. Terminamos en la terraza con una cerveza cada uno. No aguanté más y solté la pregunta, ¿de dónde salió todo esto, hermano? Si mal no recuerdo, nunca fuiste muy trabajador que digamos. Lo dije con risa nerviosa, pero en serio quería saber. Él me lanzó una mirada afilada, pero mantuvo la sonrisa. Pues de trabajar duro, obvio, respondió, dándole un trago a su cerveza. Uno madura, ¿sabes? Me partí la madre años para construir mi empresa. Ya no soy aquel loco de la cuadra, bro, la gente cambia. Asentí, aunque por dentro no me tragaba esa historia ni tantito. Mi hermano, trabajando duro, neta, conociéndolo, algo no cuadraba. Más tarde esa noche, mientras él se daba una ducha, mi cuñada me ayudó a instalarme en el cuarto de huéspedes. Me armé de valor y le pregunté en voz baja, «Oye, ¿es cierto que le fue bien por trabajar duro?» Digo, me sorprendió verlo tan cambiado. Ella dudó un segundo y me susurró, «Mira, la verdad tuvo un golpe de suerte, se sacó la lotería». Mis ojos se abrieron como platos. «¿Lotería? ¿En serio?» «Sí», afirmó ella, «un melate hace años. Le tocaron varios millones. Invirtió en unas cosas y bueno, por eso vivimos así». En ese momento escuchamos que mi hermano venía saliendo de la ducha y ella llevó un dedo a sus labios indicándome que callara. Asentí en silencio. Ya entendía todo, el señor trabajando duro en realidad había ganado la lotería y luego invertido. En pocas palabras, tuvo suerte. Mucha. Y por supuesto, su ego era tan grande que prefería presumir que él solito se había hecho rico con el sudor de su frente. Esa revelación me supo amarga. Mientras intentaba dormir en esa cama ajena, en ese cuarto de lujo, no podía dejar de pensar, un abusivo flojo como él con toda la fortuna del mundo y yo aquí, arruinado pese a matarme estudiando. No es justo. La envidia y el resentimiento que creía enterrados empezaron a retorcerse dentro de mí, pero cada vez que esos pensamientos salían, los empujaba de vuelta. Él me estaba ayudando, me recordaba, me dio un techo cuando no tenía nada. Por muy culeras que hubieran sido las cosas entre nosotros, en teoría me estaba echando la mano. Decidí, por mi propio bien, tratar de no juzgarlo y aprovechar la oportunidad de empezar de cero. Los primeros días en su casa fueron casi agradables. Mi hermano me llevaba a desayunar tortas ahogadas, me presentó a algunos de sus amigos en el club deportivo, sí, ahora jugaba tenis el señor, y me decía que me olvidara de todo por un tiempo. Por las noches nos tomábamos unas cervezas en la terraza. Yo empecé a sentir un atisbo de algo que nunca tuvimos de niños, hermandad. Llegué a pensar, quizá la vida lo hizo más humano. Había momentos en que casi me olvidaba de quien solía ser, pero las señales de alerta nunca desaparecieron del todo. A veces, en medio de su amabilidad, se asomaba el viejo monstruo. Por ejemplo, si algo no le gustaba de cómo su esposa servía la cena, le hablaba con un tonito cortante que me daba escalofríos. «Otra vez frijoles, Lupe, ya te dije que compres comida decente, no estamos pobres». Vi en sus ojos esa misma mirada de desprecio de años atrás. Su esposa agachaba la cabeza y se disculpaba de inmediato. Yo fingía no notar nada, pero por dentro pensaba, «Hijo de puta, ¿por qué le hablas así? Es quien estuvo contigo antes de que tuvieras un peso». Empecé a preguntarme cuántas cosas más pasarían en esa casa cuando yo no estaba mirando. Un par de semanas después, mi hermano me llevó a conocer su empresa. Resultó ser una especie de taller y almacén en las afueras de Guadalajara, donde tenía camiones repartidores y maquinaria para quién sabe qué procesos, ni le entendí. «Aquí es donde se hace la magia, bro», dijo dándome una palmada en la espalda. Y pensaba, ¿por qué no trabajas conmigo? Así sales de tu depresión, ganas lana y me ayudas. Me quedé helado. Trabajar juntos, nunca habíamos convivido ni una tarde sin peleas y ahora quería que fuéramos compañeros de chamba. Le balbuceé algo como, «Híjole, no sé si pueda, yo de esto no sé nada, estudié otra cosa», pero él insistió, «No te preocupes, aquí aprendes. Eres inteligente, no, mira, justo tengo un puesto, te encargo un proyecto especial que nadie ha podido sacar. Con tu cabezota de licenciado seguro lo resuelves». La forma en que lo dijo me hizo ruido, me estaba elogiando o burlándose, sonrió y me dijo que lo pensara, que no era obligación. Yo, tonto de mí, interpreté su insistencia como cariño fraternal. Quiere darme una oportunidad, pensé.
Además, me sentía en deuda con él. Me estaba manteniendo desde hacía ya un par de meses y yo sin lograr salir del bache. Acepté el trabajo, convencido de que podía ser mi boleto para recuperar la confianza en mí mismo. Spoiler, gran error. Desde el primer día en el taller noté miradas raras. Los otros trabajadores murmuraban entre ellos cuando pasaba. Un señor ya grande se me acercó en el descanso y muy serio me dijo: «Joven, nomás tenga cuidado lo que le encargaron. Varios ya lo intentaron y terminaron despedidos». Eso me dio mala espina. Pregunté más, pero el señor solo movió la cabeza y se alejó. Mi proyecto especial consistía en optimizar el funcionamiento de una máquina enorme, una especie de prensa hidráulica vieja que estaba dando problemas. Tenía que lograr que produjera cierta pieza a cierto ritmo sin fallar. Yo ni ingeniero era, mis conocimientos de maquinaria eran nulos. Pedí asesoría a los técnicos, pero mi hermano me dijo: «No tú solito, para eso te traje, no que muy listo», así tal cual enfrente de todos. Sentí la sangre subir a mi cara de la pena. Quise protestar, pero su mirada me retó a no hacerlo. Pasé semanas intentando cumplir con esa tarea imposible. Todos los días terminaba empapado en sudor y grasa, frustrado y con las manos temblorosas. Me daba cuenta de que aquello estaba más allá de mis capacidades, pero mi hermano cada que me veía me preguntaba con una sonrisita: «¿Ya quedó, ingeniero?», usando un tono condescendiente que me hervía la sangre. Yo solo apretaba los dientes y seguía intentando, porque quería demostrarle que podía. Quería que se tragara sus palabras y quizá en el fondo buscaba ganarme su respeto. Entonces ocurrió el incidente detonante. Un lunes en la mañana estaba yo solo ajustando unas piezas en esa maldita máquina. Le hice un cambio que creí correcto y la encendí para probar. De pronto escucho crack, pum, un estruendo metálico me ensordeció, la máquina empezó a sacudirse violentamente. Grité: «No mames, apágala», a los operarios cercanos. Corrí para darle al botón de emergencia, pero antes de llegar, la prensa hizo un ruido seco y se paró por completo, echando humo. Quedó destrozada. Un silencio sepulcral se apoderó del taller, solo se oía el chisporroteo de cables quemados. Tenía el corazón en la garganta. Mi hermano apareció corriendo, alarmado. Cuando vio la escena, la máquina humeante, mis manos negras de grasa temblando, mi cara seguramente blanca del susto, cambió su expresión. Pasó de la preocupación al alivio. Juro que por un segundo vi alivio en sus ojos. Pero rápido se puso la máscara de jefe furioso. «¿Qué chingados hiciste?», me gritó frente a todos. Tartamudeé que no sabía, que solo toqué X pieza y «cállate», me soltó. Revisó la máquina con sus técnicos y resultó que la había arruinado por completo. Costaría una fortuna repararla si es que tenía arreglo. Esa misma tarde mi hermano me llamó a su oficina. Tenía cara seria, casi solemne. «Este es un golpe duro para la empresa», dijo suspirando teatralmente. «Esa máquina vale más de 3 millones de pesos. No puedo dejarlo pasar». Sentí un vuelco en el estómago. «Hermano, fue un accidente». Yo traté de explicarme, pero me interrumpió: «Lo lamento, pero te voy a demandar por los daños». Creí que no había escuchado bien. Demandar. Me quedé viéndolo, esperando que soltara la carcajada y dijera que era broma. Pero no, hablaba en serio. Me explicó con voz fría que su seguro no cubriría la negligencia de un empleado y que tenía que hacerme responsable. Yo no lo podía creer. Le supliqué: «Por favor, no me hagas esto, no tengo dinero, ¿cómo voy a pagarte? Conozco la situación en la que estoy, pero somos hermanos». Él se encogió de hombros con desprecio: «Los negocios son los negocios, bro. Haber pensado en eso antes de jugarle al técnico». Esas fueron sus últimas palabras antes de sacarme de su oficina con un guardia. Me quedé parado afuera del edificio, bajo el rayo del sol tapatío, sintiendo que el mundo me daba vueltas. Así terminaba todo, con mi propio carnal hundiéndome más. La demanda procedió rápido. Yo no tenía ni para un abogado decente. En la corte, mi hermano llegó con traje caro y actitud de empresario decepcionado, obligado a demandar a su inepto empleado. Pintó todo como si yo hubiera actuado con torpeza voluntaria. Sus abogados presentaron documentos que yo había firmado al entrar a trabajar, donde aceptaba responsabilidad por daños, cláusulas que obviamente nunca leí. ¿Por qué no vi las señales? Fue un juicio exprés y humillante. El juez falló a su favor, debía pagar unos 150,000 pesos por daños e indemnizaciones. Era eso o técnicamente cárcel. Obviamente no tenía esa cantidad, ni vendiendo mis órganos. Mis pocas pertenencias no valían nada y ya no tenía coche. Mi hermano sabía que yo estaba quebrado, aún así siguió adelante sin pestañear. Al salir de la audiencia, intenté hablar con él, aún con esperanza de apelar a algo de corazón. «Por favor, no puedo pagarte, ¿quieres que me metan a la cárcel? Es eso». Él encendió un cigarro, ni sabía que fumaba, y me dedicó una media sonrisa venenosa: «Tú sabrás cómo le haces, no es mi pedo».
Se dio la media vuelta y se fue, dejándome ahí de pie, con la sentencia en la mano y una sensación de irrealidad, como si estuviera en una pesadilla. Ese fue el comienzo del desastre en forma. El día que me di cuenta de que confiar en mi hermano había sido el peor error de mi vida. Incidente detonante, check. A partir de ahí todo fue en picada. Volví a la casa de mi hermano solo para recoger la poca ropa y cosas que tenía. Por supuesto, ya no podía quedarme ahí. Mi cuñada, con lágrimas en los ojos, me dio un sobre con algo de dinero a escondidas y su número personal. Cuídate mucho, por favor, me dijo temblando. Lo siento, asentí sin decir nada. No tenía fuerzas ni para llorar. Estaba completamente solo otra vez, en una ciudad que no era la mía, con deudas asfixiantes y un agujero negro en el pecho. ¿Qué haces cuando sientes que ya no hay salida? Yo decidí que no quería seguir viviendo. Esa misma noche renté un cuartito de motel barato con lo último que traía. Escribí una carta de despedida llena de dolor y rabia. Recuerdo que en una parte le deseé a mi hermano que ardiera en el infierno. Luego me tomé un cóctel de pastillas que había ido juntando de aquí y allá, antidepresivos, analgésicos, lo que fuera que pudiera dormirme para siempre. Lo siguiente que recuerdo es despertar aturdido, con tubos en la garganta y luces blancas encegueciéndome. Pitidos de máquinas, voces lejanas. Estaba en un hospital del IMSS. Resulta que la mucama del motel entró a limpiar temprano, me encontró inconsciente y llamó a emergencias. No me morí. Para mi desgracia, en ese momento no lo logré. Pasé unos días en terapia intensiva hasta que logré respirar por mí mismo. Luego vinieron las evaluaciones psiquiátricas. Como había sido un intento de suicidio serio, me internaron en el área de salud mental. Recuerdo mirar el techo descascarado de la sala común y pensar que mi vida estaba oficialmente acabada. Qué irónico, tanto luchar para escapar de la mierda de mi infancia, para terminar sedado en un pabellón psiquiátrico igual de derrotado que mis padres. Pasé poco más de un año internado. Un año. Suena largo, pero en mi mente esos días están borrosos, mezclados. Terapia, medicamentos, grupos. Al principio no hablaba con nadie. Estaba vacío, como zombie, viendo las paredes. Creo que ni siquiera sentía dolor, solo nada. Con el tiempo, los medicamentos comenzaron a estabilizarme un poco y empecé a participar en las terapias grupales. Escuché historias de otros, gente con traumas distintos, unos con menos suerte que yo incluso. Lentamente, muy lentamente, surgió en mí un hilito de ganas de vivir, aunque fuera para ver qué más podía pasar. Salí a los 35 años. Los doctores decidieron que ya no era un riesgo inminente para mí mismo. No es que estuviera curado, pero al menos tenía herramientas para seguir. Recuerdo que el día de mi alta me temblaban las piernas, el mundo exterior me asustaba después de tanto tiempo entre paredes seguras. Con una maletita en mano, que contenía apenas 2 mudas de ropa gastada, di esos pasos inciertos hacia la salida del hospital. Y ahí, esperándome en la recepción, estaba él, mi hermano, con esa sonrisita torcida que no le conocía hace años. Me quedé helado al verlo, se me bajó la presión. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, él aplaudió lentamente, clap y clap, clap, con burla. Se acercó y me dijo en voz baja, apenas para que yo escuchara, no puedo creerlo, no puedes conseguir un trabajo decente, no puedes mantener a tu esposa, no puedes ni matarte bien. ¿Qué si sabes hacer, hermanito? Sentí cada palabra como daga. Él había venido hasta acá solo para decirme eso. Vi al guardia del hospital observarnos de reojo, la recepcionista también estaba incómoda. Me ardieron las orejas de la humillación y la furia contenida. Le susurré con los dientes apretados, lárgate, lárgate o te juro que, y él se rió quedito, ¿o qué me vas a pegar? Ándale, inútil, pégame, demuéstrame lo muy hombre que eres. No recuerdo decidirlo, no fue consciente, solo sucedió. Un instante estaba parado temblando de rabia y al siguiente mi puño ya volaba directo a su cara. ¡Pam! Le conecté un derechazo con todo mi odio acumulado. Sentí cómo su mandíbula crujió bajo mis nudillos. Mi hermano cayó al piso de azulejo como costal de papas, derribando unas sillas de la sala de espera. Hubo un caos momentáneo, la recepcionista gritó, el guardia vino corriendo. Mi hermano escupió sangre, vi en el piso un diente rodando. Se tocó la boca y empezó a aullar de dolor. Yo me quedé ahí jadeando, con el puño aún cerrado y latiendo del golpe, mirándolo. Dentro de mí una voz gritaba, sí, se lo merece por todo lo que te ha hecho. Pero otra voz, más pequeña, decía, ¿qué acabas de hacer? Esto no va a terminar bien, por supuesto, nada terminó bien. Una ambulancia se llevó a mi hermano al hospital civil con la mandíbula rota en 2 partes. Y unas horas más tarde, cuando yo seguía en shock sentado en una celda de la delegación, me enteré de que él mismo había exigido que me arrestaran por agresión. Me demandó de nuevo. A mí, recién dado de alta de un psiquiátrico, por romperle la cara que él me provocó a romper. Su nivel de crueldad era indescriptible.
Estuve detenido un par de días por la denuncia. Al final mi hermano generosamente aceptó un acuerdo. Yo pagaría todas sus facturas médicas y él retiraría los cargos para que no me encarcelaran. No es que me tuviera lástima, simplemente sabía que sacaría más provecho exprimiéndome que viéndome preso sin poder pagar. Tuve que firmar pagarés. Me endeudé hasta el cuello con un préstamo personal de esos que tienen intereses absurdos. Ya libre pero hundido, conseguí un trabajillo de auxiliar en un almacén gracias a un viejo amigo de la uni que me reconoció en la calle un día y se conmovió de verme tan mal. Con ese sueldito empecé a pagar poco a poco el préstamo de las facturas médicas de mi malnacido hermano. Vivía en un cuartito rentado, comiendo atún enlatado y frijoles de lata para ahorrar. Eran tiempos miserables, pero irónicamente, después de todo lo vivido, cualquier cosa me sabía a paz. Tenía un techo propio, poca cosa pero mío, y al menos ya no pensaba en morirme a diario. La terapia del hospital y la distancia de mi hermano me habían dado un poco de perspectiva. Por primera vez en años, podía levantarme, ir a trabajar, volver y leer un libro prestado sin sentir que el mundo se acababa. Mis vecinos apenas me conocían y yo prefería pasar desapercibido, pero al menos nadie me deseaba mal. Era una existencia modesta, sí, pero tranquila. Cuando cumplí 38 años, incluso había logrado liquidar el préstamo del hospital. Todavía debía dinero del juicio de la máquina. Esa deuda se volvió impagable, acumulando intereses. Eventualmente la empresa de mi hermano la dio por perdida o la vendió a cobradores. De eso nunca me enteré bien. Pero en general, yo ya podía respirar sin sentir una soga en el cuello. Pensé que tal vez podría comenzar de nuevo en serio, mudarme a otra ciudad, cambiar de nombre, qué sé yo. Tenía esperanzas, pequeñas, pero ahí estaban. Por desgracia, mi hermano no había terminado conmigo. Una tarde-noche regresaba de trabajar. Venía cansado, con el uniforme manchado de polvo. Al doblar la esquina de mi cuadra vi un auto estacionado frente a mi casa, un BMW negro reluciente. Sentí un nudo en el estómago. En efecto, apoyado despreocupadamente contra el cofre, estaba él. Mi hermano con su traje caro, fumando un cigarro como si nada. Mi primer instinto fue huir, retroceder y correr antes de que me viera. Pero al voltear, ahí estaba, me había visto y esbozó una sonrisita malevolente. «Hermanito O», exclamó sarcástico, abriendo los brazos tanto tiempo. Yo me acerqué con cautela, tragando saliva. «¿Qué haces aquí?», solté secamente, manteniendo distancia. Él tiró el cigarro y lo pisó lentamente. «Vine a visitarte, ¿no se ve?», respondió con cinismo. Miró la fachada descuidada de mi edificio y chasqueó la lengua. «Aquí vives». «Huele a miados de perro». No respondí, solo quería que se fuera. Mi tranquilidad se hizo trizas en cuanto lo vi. Le dije, «Si vienes a cobrar algo, ya sabes que no tengo». Él negó con el dedo, como regañando a un niño. «No vine por dinero», tranquilo. Se acercó unos pasos, yo retrocedí instintivamente. Sentí su olor a loción cara mezclada con tabaco y detrás el viejo hedor de problemas. «Entonces, ¿a qué?», pregunté con el corazón en la garganta. Mi hermano inclinó la cabeza con fingida decepción. «¿Es que no puedo visitar a mi carnal menor o qué? Mira nomás, estás todo flacucho todavía. ¿No te da vergüenza? Casi 40 años y mírate, solo, pobre pringado. Yo que tú me mataba, cierto que ya lo intentaste y ni eso pudiste». Sus palabras venenosas se me clavaban una a una. Las manos se me hicieron puños sin que pudiera evitarlo. Traté de mantener la calma. «Ya vete, por favor», le dije con la voz quebrada de rabia contenida, «no ganas nada viniendo a joder». «¿No fue suficiente todo lo que me hiciste?». Él alzó las cejas, fingiendo inocencia. «¿Que yo te hice? Tú solito te arruinaste, campeón. Yo te di oportunidades, te di chamba, techo y mira cómo me pagaste, destruyendo mi máquina, quebrándome la mandíbula». Escupió esas palabras con asco. La ira me nublaba. «Tú me tendiste una trampa», le espeté. «Siempre fue una trampa, ¿verdad? Desde que me invitaste aquí. Dime la verdad, ¿por qué?». Mi hermano soltó una risita baja y cruel. Sacó otro cigarro, lo encendió con calma, dándole una calada antes de responder. «¿Que por qué? Porque es divertido verte sufrir». Mi sangre se heló. Él continuó acercándose más, yo ya pegado contra la reja de mi edificio. «Neta, nunca lo notaste. Todo lo que hice fue un plan para destruirte, baboso. ¿Creíste que de pronto me había nacido el amor fraternal? Por Dios, te quise cerca para poder verte caer». Se me secó la boca. Estaba oyendo la confesión más retorcida e impensable de la propia voz de mi hermano. Tú estás enfermo», atiné a decir con asco. Él sonrió mostrando los dientes, esa sonrisa de loco que me puso la piel de gallina. «Puede ser, pero funcionó, ¿no? Te hice pedazos, bro». Lo disfruté cada maldito segundo, y aún no termino. Dio una última calada y tiró el cigarro. «¿Sabes qué es lo mejor? Que hasta la muerte de nuestros jefes resultó a mi favor. Sí, nuestros papás, esos dos pendejos. ¿Quieres saber la verdad? Se murieron por tu culpa».
Sentí un golpe en el pecho. Ahí estaba de nuevo la acusación que me susurró aquel día en la casa de nuestros padres, pero ahora a todo volumen: por tu culpa se murieron, por tu culpa se murieron. Me zumbaban los oídos. Cállate. Murmuré llevándome las manos a la cabeza, aturdido. Pero él no callaba, se acercó tanto que casi sentía su saliva al hablar. Sí, tú que te fuiste a jugar al niño genio, que nos dejaste solos con su mierda. Se metieron hasta el culo de drogas por tu culpa, por la vergüenza de tener un hijo que los abandonó. Tú los mataste, cabrón, y mírate, también mataste a tu matrimonio, a tu propia familia. Todo lo que tocas lo destruyes. Basta, esa palabra retumbó en mi mente. Basta. No sé describir exactamente lo que sentí en ese momento. Una mezcla de dolor, odio, locura. Imaginen a un animal acorralado al que han torturado toda su vida, finalmente mordiendo. Algo se quebró dentro de mí, o tal vez algo explotó, que yo los maté. Le grité fuera de mí: ellos se murieron por sus malditas drogas, eneó por mí. Mi hermano soltó una carcajada corta, burlona. Sigue engañándote. Eres una maldita plaga. Deberías haberte muerto tú en lugar de ellos. No recuerdo en qué momento agarré el primer objeto que encontré, creo que un viejo palo de escoba recargado junto a la reja, y se lo estrellé en la cara. Mi hermano apenas tuvo tiempo de alzar el brazo, así que el golpe le dio en parte del cuello y mentón. Gimió y retrocedió sorprendido, pero yo ya no era yo, era pura furia desencadenada. Tiré el palo y me le eché encima. Lo empujé con todas mis fuerzas contra su carro. Su espalda chocó contra la puerta del conductor y dejó un abollón. Apenas si podía mantener el equilibrio cuando solté el primer puñetazo. Esta vez no me detuve. Le pegué, una y otra vez, descargando años de abuso, traición, humillación. Le metí un golpe en el estómago, sentí cómo se le escapó el aire, luego otro en la nariz, crujió, sangre caliente me salpicó la camisa. Él intentó cubrirse, pero lo agarré del cuello y azoté su cabeza contra el cofre. ¡Pam! Gritó algo ininteligible, suplicante tal vez, no lo sé, mis oídos solo oían mi corazón retumbar y un zumbido agudo. Seguí pegando. Le di un rodillazo en las costillas. Sentí un crack y un alarido suyo que apenas sonó como un gorgoteo. Le solté el cuello y cayó al suelo, pero eso no me bastó. Lo pateé, una patada dura a su costado, otra a su pierna. Lo escuché llorar, pidiendo que pare. ¿Quién está suplicando ahora, Le solté con una voz que ni reconocí como mía. Dentro de mí una parte observaba la escena horrorizada, como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo, pero la parte que controlaba mis manos, esa seguía siendo el animal rabioso y herido cobrando venganza. No sé cuánto duró. Quizá fueron segundos, quizás minutos. Para mí, el tiempo se distorsionó. Solo recuerdo que paré cuando mis brazos simplemente no pudieron más. Estaba agotado, jadeando. Mi hermano yacía en la banqueta, inmóvil, en medio de un charco de sangre. Su cara era una masa irreconocible de moretones y cortes. Tenía un ojo hinchado completamente cerrado, la nariz torcida y sangrando. Tosía con burbujas de sangre en los labios. Cada vez que inhalaba sonaba un silbido espantoso, como si se ahogara. Pensé que ese era su último aliento. De pronto sentí el mundo enfocar de nuevo. Escuché gritos lejanos: «Ya déjalo, lo vas a matar». Era la voz de mi vecina, la señora Carmen, que miraba aterrada desde su puerta. Otros vecinos se habían asomado también. Uno tenía el teléfono apuntándome, grabando, y llamaba a la policía al mismo tiempo. Miré mis manos, llenas de sangre, mis nudillos partidos, un dolor punzante que apenas registraba. Empezó a enfriarse la ira, dando paso al pánico. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me arrodillé junto a mi hermano. Su único ojo medio abierto me miró con terror. Yo pensé que ya lo había matado. En un instante de lucidez, saqué mi celular y marqué al 911 temblando. Yo mismo pedí una ambulancia y confesé entre lágrimas lo que había hecho. No tardaron en llegar patrullas y la ambulancia, porque algún vecino también los llamó. Los paramédicos apartaron mi cuerpo de encima de él y empezaron a atenderlo ahí mismo en la acera. Al verlos trabajar, me eché hacia atrás, sentándome en el suelo con las manos en alto, en shock total. Varios policías me apuntaban con sus armas largas. Al suelo, boca abajo, ya. Me gritaron, obedecí casi en automático, me esposaron con fuerza. Mientras me levantaban para meterme a la patrulla, volteé a ver a mi hermano. Lo subían en una camilla a la ambulancia. Iba inconsciente o tal vez muerto, no lo sabía. Tenía las manos manchadas de su sangre hasta los codos. Sentí que estaba en una película, viendo todo desde fuera. Los policías me aventaron al asiento trasero de la patrulla, me cerraron la puerta. Alcancé a escuchar a la señora Carmen rezando en voz alta un Padre Nuestro y a otros vecinos murmurando conmocionados. El Ricardo se volvió loco, casi lo mata a golpes. ¿Viste cómo quedó el otro? Sí, me volví loco, pensé. Finalmente me quebré del todo. Ahí, en esa patrulla con las luces iluminando la colonia y esposado, regresamos al inicio de mi historia.
Un vecino chismoso se acercó demasiado a la ventana a grabarme la cara con su celular y un poli lo ahuyentó. Sentí vergüenza, alivio, miedo todo mezclado. Pero curiosamente, en el fondo también sentí una paz siniestra, como si, al fin, años de veneno hubieran salido de mí de golpe junto con los puñetazos. El clímax de esta historia fue brutal y público. No puedo justificarlo, estuve mal, muy mal. Casi mato a un hombre. Que tal vez él merecía, no importa. Pasó y no hay marcha atrás. Fui llevado al penal de Puente Grande acusado de tentativa de homicidio. Mi hermano sobrevivió milagrosamente, pero quedó muy malherido. Supe que estuvo en coma unos días, y cuando despertó no podía ni hablar bien por la golpiza. Aún así, apenas estuvo consciente, declaró contra mi consaña. Dijo que yo lo había atacado sin motivo, que siempre fui un resentido y un loco peligroso. Pidió al juez que me dieran el máximo castigo, lo típico. Durante el juicio, mis vecinos testificaron lo que vieron. Claro, yo dándole una paliza animal. Nadie sabía todo lo que él me había hecho antes, ni a nadie pareció importarle mucho. No tenía dinero para un buen abogado, así que me representó uno de oficio. Lo único que me recomendó fue declararme culpable y mostrar arrepentimiento, esperando reducir la sentencia. Y eso hice. Me levanté en la corte y asumí la culpa sin excusas. Solo dije, estoy muy arrepentido de mis actos. No agregué más, ni siquiera mencioné los maltratos de mi hermano, ya no quería luchar. El juez me sentenció a 10 años de prisión por lesiones gravísimas intencionales, porque técnicamente mi hermano no murió, sino habría sido homicidio. 10 años. Pude haber recibido 20 fácilmente, así que supe que en parte la confesión ayudó. También, como me entregué y llamé yo mismo a la ambulancia, supongo que vieron algo de remordimiento en mí. Aún así, al oír 10 años, me flaquearon las piernas. Tenía 38, significaba que saldría a los casi 50. Cuando me llevaron a mi celda iba con la cabeza gacha, pensando que tal vez mi hermano había ganado al final. Me quería ver destruido y ahí estaba yo, preso, con la vida hecha trizas. Pero el destino es curioso, porque resultó que mi castigo se convirtió en mi salvación de alguna manera. Primero, al ingresar me catalogaron como riesgo de suicidio por mi historial psiquiátrico. Así que me pusieron en una celda individual con vigilancia 24/7. Tenía una cámara encima las 24 horas y un guardia me echaba ojo cada ratito. Al principio lo odié, ni al baño podía ir con privacidad, pero esa constante vigilancia, esa imposibilidad de hacerme daño, me obligó a enfrentar lo que había hecho y lo que me quedaba de vida. Las primeras semanas en prisión fueron durísimas. El sentimiento de culpa me golpeó con todo cuando supe que, pese a todo, yo casi me convierto en asesino. Pasaba las noches en vela, con pesadillas en las que veía la cara ensangrentada de mi hermano riendo, transformándose en la de mis padres muertos, en la de mi exesposa llorando una locura. Me despertaba sudando y con ganas de gritar. Con el tiempo, asistiendo a terapia dentro de la cárcel y también por pura introspección obligada, empecé a abrir los ojos. 10 años dan para mucho pensamiento. Me di cuenta de varias cosas dolorosas, que había sido un egoísta con la gente que sí me quiso. Por ejemplo, mi esposa, ella trató de ayudarme y yo la aparté. Mis hijos crecieron sin su papá porque yo estaba tan obsesionado con triunfar que no valoré lo que tenía en casa. Entendí que siempre me sentí inferior por venir de donde vengo y que eso me llevó a una búsqueda insana de validación. Mi hermano usó eso en mi contra, sí, pero yo también le di las armas al no buscar ayuda antes, al quedarme callado con todos los abusos iniciales. No es que justificara lo que él hizo, para nada, pero por fin pude ver con claridad que la sombra de mi pasado ya no tenía por qué dictar mi futuro, ni siquiera ahí en la cárcel. Acepté que necesité llegar al infierno, porque la cárcel es un infierno, para darme cuenta de que quería vivir, de que siempre quise vivir y ser feliz, solo que no sabía cómo. Así pasaron los años. Sobreviví en prisión sin problemas mayores, irónicamente gracias a mi hermano. ¿Por qué? Pues resulta que muchos internos le tenían tirria a cierto empresario que salía en las noticias hablando pestes de su hermano agresor, yo. Más de uno me dijo, si fuera mi carnal, yo también le parto su madre. Era casi cómico tener fans ahí adentro, pero no voy a fingir que no me alivió. Eso me salvó de broncas, nadie se metía conmigo. Un día, aproximadamente a mitad de mi condena, recibí una noticia inesperada. Mi cuñada, la esposa de mi hermano, me envió una carta. La mano me temblaba al abrir el sobre. En resumen, me contaba que había soportado años de maltrato físico y psicológico de parte de mi hermano, que él la tenía prácticamente aislada, y que el día que me golpeó en el hospital, ella quiso ir a defenderme, pero él se lo prohibió bajo amenazas.
Me dijo que después de que yo entré a prisión, ella al fin reunió valor y lo dejó, llevándose a sus hijos. Sí, tenían 2 niños que yo ni conocía. También mencionó, casi al pasar, que mi hermano la había engañado 1000 veces y hasta tenía otro hijo fuera del matrimonio. Un tipazo, ¿no? Al final de la carta, me confesó algo que me hizo llorar ahí mismo, en mi celda. Cuando supe lo que pasó entre ustedes, sentí alivio de que él recibiera aunque fuera un poco de lo que merecía. Yo no lo perdoné, pero a ti sí. Te perdono por lo que le hiciste, porque en el fondo sé por qué lo hiciste. Esa carta fue como quitarme un peso de encima. Saber que ella, una víctima más de él, no me odiaba me dio paz. También supe que legalmente, como mi hermano no murió, ella no heredó nada porque seguían casados y él siguió vivito, aunque no tan vivito. Pero esto es dulce. En el tiempo que estuve encerrado, a mi hermano le fue mal en la vida. Perdió mucho dinero en apuestas y negocios mal hechos. Sus amigos lo abandonaron, acabó solo, amargado y con problemas de salud por la golpiza. Quedó medio sordo de un oído y cojo de una pierna, según me contaron. Todo lo supe por fuentes que ni buscaba. A veces los guardias comentan chismes o la misma cuñada en otra carta. No voy a mentir, saber eso me daba una retorcida satisfacción. Era como justicia poética. Cumplí mi sentencia completa, 10 años detrás de las rejas. Salí a los 48 años de edad, con canas prematuras y arrugas que no tenía al entrar. Salí sin un peso, con una mano adelante y otra atrás, pero vivo, y sobre todo, libre de esa sombra que me cazó desde niño. Lo primero que hice al respirar el aire como hombre libre fue prometerme a mí mismo que jamás volvería a estar en una situación así. Que mi vida, aunque corta o modesta, sería mía y de nadie más. Los años en la cárcel me enseñaron un oficio, aprendí carpintería en un taller del penal. Así que al salir busqué trabajo de eso. No fue fácil, muchos te cierran las puertas por ser exconvicto, pero eventualmente un señor dueño de una mueblería me dio la mano. Le fui honesto, estuve preso, aprendí carpintería adentro, solo quiero una oportunidad. El señor, que se llamaba Don Chuy, me miró un rato y luego dijo, todos merecemos otra chance, empiezas el lunes. Casi lloro ahí mismo de la gratitud. Desde entonces, mi vida ha sido sencilla pero feliz. Con los meses ahorré para rentar un departamentito pequeño pero acogedor con una vista decente de la ciudad. Tengo mis plantitas en el balcón, un gatito que adopté de la calle y hasta me doy el lujo de comer taquitos los viernes viendo el fútbol en la tele. Ganaré poco, pero cada peso es limpio y mío. Y ¿saben qué es lo más increíble? No me arrepiento ni un segundo de haber matado o casi matado a mi hermano. Suena fuerte, lo sé, pero es la verdad. No me arrepiento de haberme defendido finalmente de ese demonio. De hecho, creo que al final le hice un favor al mundo. Porque no solo me quité un peso de encima yo, también liberé a otros. Mi cuñada pudo escapar de sus garras, otras personas a quienes él estafó o dañó por fin lo vieron caer. Pocos lo llorarían si hubiera muerto, la pura verdad. Han pasado 2 años desde que salí de prisión. Ahora tengo 50 y aunque viví un infierno, puedo decir que soy la versión más en paz de mí mismo que he sido jamás. Tengo una novia, una mujer maravillosa que conocí en un mercadito. Le reparé una mesa que quería tirar, nos pusimos a platicar y bueno, surgió algo bonito. Ella sabe que estuve en la cárcel, aunque no los detalles. No le he contado toda esta historia, tal vez algún día lo haga si llega el momento adecuado. De momento, solo disfruta del hombre tranquilo y amoroso que intento ser ahora. Finalmente puedo mirar al espejo sin despreciar al que veo. Veo a alguien sobreviviente, a alguien que pese a haber tocado fondo de la peor forma, logró trepar de vuelta a la vida. Actualización 1. Sinceramente, jamás imaginé que mi historia recibiría tanta atención. Creí que pasaría desapercibida, pero leer sus comentarios me ha dejado con el ojo cuadrado. Gracias de corazón a todos los que han mostrado empatía y comprensión. Tengo que admitir que estaba nervioso por las reacciones, incluso esperaba que muchos no me creyeran. Y sí, algunos mensajes dudan de la veracidad, no los juzgo, hasta a mí me costaría creer todo esto si le pasara a otro. Varias personas preguntaron por qué fui tan ingenuo al confiar en mi hermano pese a nuestro pasado. Créanme, me lo pregunto diario. Supongo que en ese entonces yo estaba tan desesperado y solo que me aferré a la ilusión de tener familia. La soledad puede nublar la razón, raza, y yo quería pensar que la sangre tira. Aprendí por las malas que a veces la sangre envenena. Por cierto, ocurrió algo impresionante. Un ex compañero del taller de mi hermano leyó esto y me contactó. Me reconoció por los detalles. Me escribió por privado para corroborar que, en efecto, mi hermano planeó todo lo del trabajo. Este ex empleado me contó que aquella máquina que rompí ya estaba fallando desde antes y que mi hermano les dio orden de no ayudarme, de dejar que el nuevo se las arreglara solo.
Incluso sospecha que sabotearon la máquina a propósito para que yo la operara y se descompusiera. Leer eso me revolvió el estómago y a la vez me hizo sentirme menos loco. Yo sabía que había gato encerrado, pero tener esa confirmación años después, se me salieron lágrimas al leer el mensaje. Era rabia y alivio mezclados, rabia de que realmente fuera tan desgraciado de planear algo así y alivio de saber que no era mi torpeza, sino su maldad la que causó todo. Gracias a esa persona por decirme la verdad. Ahora sí puedo cerrar ese capítulo sin duda alguna. Actualización 2. Quiero compartir algo más personal. Inspirado por el apoyo que me dieron aquí, reuní el valor para buscar a mi exesposa y a mis hijos. Llevábamos más de una década sin contacto directo. Conseguí el número de mi ex suegra y con el corazón en la mano le llamé a mi ex. Hablamos por horas. Hubo lágrimas de ambos lados. Le pedí perdón por todo el daño que le hice con mi ausencia y mi apatía aquellos años. Le conté a grandes rasgos lo de mi hermano y cómo terminé donde terminé. Para mi sorpresa, me escuchó con paciencia. Me dijo que había temido lo peor cuando supo de mi arresto, que pensó que yo realmente me había convertido en un asesino despiadado. Le expliqué mi lado de la historia sin excusas, solo la verdad. No voy a decir que de repente somos mejores amigos ni que me perdonó mágicamente. Esto no es un cuento de hadas, pero sí sentí comprensión de su parte. Me dijo que con el tiempo ella logró rehacer su vida, tiene una pareja que trata bien a mis hijos y los quiere. Le agradecí que fuera honesta. Y lo mejor, aceptó la idea de que yo pueda ver a mis hijos pronto si ellos quieren. Actualmente mis hijos son adolescentes. Hablé con cada uno por videollamada. Estaban serios, curiosos, un poco dolidos quizás, pero me permitieron hablarles. Les dije que nunca dejé de amarlos, que mi mayor error fue abandonarlos emocionalmente y que no pretendía excusarme sino trabajar porque algún día podamos tener una relación aunque sea pequeña. Ellos asintieron, creo que necesitan tiempo, lo cual entiendo al 100%. Pero lo importante es que la puerta está abierta. Por primera vez en mucho tiempo, tengo esperanza de recuperar, aunque sea parcialmente, a mi familia. Actualización 3. Esta será posiblemente la última actualización por un buen rato. Quiero contarles que hace poco recibí un diagnóstico complicado. Tengo cáncer de colon. Sí, suena terrible, pero antes de que piensen lo peor, les comparto que los médicos lo detectaron a tiempo. Mis posibilidades de salir adelante son buenas con tratamiento y cirugía. Obviamente, cuando me lo dijeron sentí que el piso se me abría. Otro golpe más de la vida, en serio. Pensé, tuve miedo, coraje, tristeza, pero luego de digerirlo, esa vieja voluntad de lucha que creí perdida volvió a mí. Voy a pelear esto con todas mis fuerzas. Ya sobreviví a demonios emocionales, que es uno físico más. Además, no estoy solo. Mi novia ha estado a mi lado en cada cita médica, recordándome que soy fuerte. Mis hijos y mi ex se enteraron, yo se los comuniqué y también me enviaron mensajes de ánimo. Siento que irónicamente esta prueba nos está uniendo más. La vida tiene formas curiosas de arreglar sus hilos. En fin, comienzo tratamiento la semana que viene. Puede que me ausente un tiempo de aquí, pero quería que supieran que pase lo que pase, me iré en paz. Con en paz me refiero a que por fin me perdoné a mí mismo. Solté el odio hacia mi hermano, ya no le deseo mal, dicho sea de paso, ni sé dónde esté él ahora y honestamente me da igual. Solo deseo sanar, amar a quienes me rodean y vivir lo que me toque con dignidad y tranquilidad. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad, gracias por leer mi historia. Nunca pensé que millones de desconocidos podrían importarme tanto, pero sus palabras, consejos y regaños, sí, también los leí. Me ayudaron a ver muchas cosas con más claridad. Epílogo, hoy me desperté temprano, con los primeros rayos del sol entrando por mi ventana. Preparé un cafecito y me senté en el balcón de mi departamentito. Desde aquí veo la ciudad de Guadalajara empezar a moverse, los primeros camiones pasando, la vida retomando su curso. Mi gatito se enreda entre mis pies, maullando suave. Respiro hondo el aire fresco de la mañana y una lágrima silenciosa rueda por mi mejilla, pero no es de tristeza. Es de alivio, de emoción contenida. Por todo lo que perdí, por todo lo que sufrí, aquí sigo. Yo sigo aquí. Y saben, por fin a mis 50 años puedo decir que me siento vivo, de verdad vivo. No sé qué venga mañana, la vida es impredecible, ya lo vieron, pero el día de hoy es mío y pienso aprovecharlo al máximo. Gracias por acompañarme en este viaje de locura y renacimiento. Esta fue mi historia, contada con las tripas en la mano. Y pase lo que pase, les juro que no cambiaría ni un segundo de lo vivido, porque al final me encontré a mí mismo. Ahora sí, cuídense mucho. Les deseo lo mejor, neta.